Mis amigos, muy buenos días. Aquí estamos una vez más con ustedes. Les saluda el apóstol Basilio Patiño y hoy, para esta cita especial, tenemos a alguien que ocupa un lugar muy importante en lo que es la tarea de edificación, que ha sido un referente, un educador y alguien de apasionado compromiso con lo que es las verdades reales en Cristo. Me refiero al apóstol y maestro Juan Ballesteri. Así que hoy un café desde Houston y un mate desde Argentina, allí en Córdoba, Argentina, mi amado Juan Ballesteri, con quien vamos a compartir este tiempo especial. Un saludo para todos, mi amado apóstol Juan. Bienvenido. Saludo, apóstol Basilio, un gran abrazo a la distancia para usted, para todos nuestros compañeros, compañeras en el reino, en todos los lugares donde están. Bueno, feliz de este encuentro y esperado encuentro. Pero no veo el mate, Juan. Sí, yo ya se lo mostré, nada más que usted no lo vio. Bueno, lo disfrutamos. ¿Y cómo hacen ahora los protocolos del mate que la pandemia no permite compartirlo? No se lo puedo decir en público, las alteraciones protocolares, porque quedaríamos presos por nuestros propios dichos. Ok. No, la gente se está cuidando. Pero esa es parte de la cultura y el sabor del mate, ¿no? La gente, aquí en casa hay un mate por cada individuo. Ok, mi amado Juan, tenemos una charla muy interesante que yo creo que siempre será valiosa y es el seguir enfatizando sobre la importancia, lo que es el valor que se le tiene que adjudicar a lo que es a la educación, a la enseñanza, como un instrumento ineludible para la formación de los hijos de Dios y la transformación y manifestación en la vida de ellos y de su entorno. Estábamos haciendo referencia, recuerdo que fue en el año 2000, creo, finales del 90, década del 90, comienzo del 2000, que fue por primera vez que le escuché en Caracas, Venezuela. Y precisamente la impresión que tuve fue que este es un hombre respetuoso de la escritura, un maestro inteligente, alguien que presenta las verdades de la palabra desde otra óptica, que invita al análisis, que provoca la reflexión, que sus planteamientos no son convencionales, religiosos ni místicos, que apela a una frase que tal vez tú has dicho, que se le devuelva el cerebro, la forma de pensar a los creyentes. Y es cabalmente esta tarea la que queremos seguir recobrando, porque no queremos que la iglesia se mantenga el estigma de aquella generación de se decía que los evangélicos, los aleluya, los protestantes son ignorantes, locos, fanáticos que no piensan. Entonces, con ese estereotipo o estigma que se creó de emocionalismo, de irresponsabilidad, realmente la iglesia como que se volvió apática a lo que tiene que ver con lo académico. La escolaridad suena como un asunto carnal. Cuando se apela al aula se piensa que ya no hay unción y se le está frenando al Espíritu Santo la libertad. En fin, todos estos paradigmas religiosos, mi apóstol Juan, han llevado precisamente a que la iglesia renuncia a esa tarea fundamental que está en la escritura, porque esta es una dinámica pedagógica que viene desde la escuela de los patriarcas. La instrucción oral, esa tarea de enseñarle por la mañana, en la tarde, en el camino, colócalo en los postes, instruye lo que lea. O sea, esto está en la escritura desde los orígenes en que se formaba la fe.
Y luego cuando se construyen las escuelas de los profetas, la instrucción misma de los reyes de tener el libro, la tarea de los levitas para el pueblo, de aclararles la ley, de llevarles a conocer. O sea, realmente la fe en Dios ha sido una fe inteligente, una fe racional, una fe analizada, no solamente sentida. Y cuando uno aborda ya los escritos de los evangelios, al revisar la tarea de Jesús como el gran maestro, él se dedicó 3 años y medio a enseñar. Dice la escritura que él iba enseñando, recorría enseñando. Enseñaba el evangelio públicamente, pero aclaraba en privado cosas más profundas, más amplias a los apóstoles. Fue una tarea de 3 años que estuvieron con él día y noche, convivieron. Así que eso fue un ejercicio académico intenso. Luego, cuando uno va a la escritura y ve al apóstol Pablo y los apóstoles, en las comunidades hacían una tarea de 1 año, año y medio, 3 años, como en el caso de Éfeso, para instruir. Era un asunto académico, venían al aula. O sea, mi apóstol, lo que estoy haciendo este recorrido en la historia de la escritura es porque hoy vemos, y lo hemos compartido tú y yo, una iglesia sensorial. Las congregaciones son muy emotivas. Nos preparamos es para el culto alegre, colorido, luces, sonido, que todo suene lindo. La gente va a hacer el espectáculo, pero no hay una mentalidad de ir a aprender, de ir a ser retado en una fe inteligente. Y eso ha creado, pues obviamente, una ignorancia, porque la gente le dice amén a cualquier tontería, y una sensorialidad que la gente ya no valora qué se dice, sino cómo se dice. Entonces, si la persona es carismática y tiene efusividad o manera de comunicar con gracia cosas absurdas, pero las dice de manera agradable al oído y como la gente la recibe, ya dije, no se valora lo que se dice, sino que se acepta es cómo se dice. Ha llevado a que tengamos una iglesia irrelevante. Y yo quiero tomar este espacio contigo es precisamente porque tu forma de ministrar y que te ha caracterizado y te conozco, el compartir la vida, escenarios, países, lugares, en casa, tu casa, nuestra casa, en familia. Así que ha sido conocer el hombre de la vida y siempre he admirado en ti ese anhelo de inquirir, de indagar. Juan no se conforma con los 20 mensajes que me han funcionado y que me hicieron famoso. Tampoco se quedó con lo que conoció hace 10 años. Ha sido alguien que está ahí indagando, inquiriendo, conocer. Y eso yo lo aprecio muchísimo y es lo que realmente me anima a que tú tuvieras este tiempo para compartirnos qué podemos hacer. ¿Qué diría tú a la iglesia latinoamericana y particularmente a la gente que nos escucha sobre estas inquietudes que he planteado? Apóstol Basilio, muchas veces hemos tocado estos temas de manera a veces más íntima, más personal, y hoy ya vemos el avance de poder tocar esto más abiertamente. También ha sido un proceso en el tiempo, encontrar los momentos a donde están las evidencias de la necesidad. La necesidad siempre está, pero no siempre están los escenarios a donde la necesidad presente de esta generación, uno las puede hablar sin despertar competencia, que es una palabra que le corresponde, sin despertar menosprecio a lo anterior, pero sin lugar a duda el escenario que nos toca vivir hoy en todos los sentidos nos da la posibilidad de poder decir cosas no desde el resentimiento, no desde la demanda natural ni carnal, sino espiritual. Hoy gran parte de la asamblea
llamada la iglesia, las iglesias locales, se padece una gran inestabilidad, dar un diagnóstico, una gran inestabilidad desde lo personal de familias hasta lo institucional. Y si uno tuviese que resumir esa inestabilidad, esos temores que hoy se vive socialmente, yo lo traería a este nicho no llenado por la iglesia, que es tener creyentes desde su vida personal, familiar y hasta la eclesiástica, haberla sacado de esa mentalidad eventista por una mentalidad de proceso de educación. Hace años atrás nos veíamos casi haciendo el ridículo, gritando la necesidad no de creyentes, sino de generación colegiada, graduada, universitaria, ministerios catedráticos, y todo eso sonaba como sencillamente una experiencia que nos queríamos dar un gusto, pero era una sustancia espiritual que quizás ni la sabíamos explicar bien. Y cómo sacar la mentalidad de esta generación, la cual yo me incluyo, no me excluyo, me incluyo porque estamos para servir a nuestra generación, era que era muy evidente, apóstol, que esta mentalidad del evento, de la noche, del día, del congreso, en el que muchos de nosotros hemos y seguiremos participando, caducó, pero lo seguíamos haciendo porque era la herramienta que teníamos, y toda transición combina esta realidad. Lo que venimos haciendo, que sabemos que caduca, e ir transicionando a lo que sabemos que será presente y actual. Y creo que ha sido bueno estos últimos años, a medida que disfrutábamos aquella etapa de vernos 2, 3, 4 días, todos nos íbamos de nuestras escuelas de 3, 4, 5 días con esta impresión espiritual que ese sistema está caducando, y a la vez, sin despreciarlo, incentivar a los líderes de todo el mundo a que nos vayamos dejando la mentalidad del evento por una mentalidad universitaria, educacional, consistente, diaria, profunda, con más tiempo. Y bueno, hoy estamos ante la realidad del diagnóstico que el que no migró está padeciendo las consecuencias que se pueden revertir, porque todavía, si Dios habla, es porque hay tiempo. De revertir, que es todo un formato espiritual del ser espiritual que debe de ser intencionalmente formado. Entonces, comparto 100% y no comparto la filosofía del pensamiento, sino que estamos manos a la obra, trabajando para que mucho liderazgo que hasta ahora han estado de acuerdo con los pensamientos generales, se pueda construir una cultura de la educación, ya no estando de acuerdo con el proverbio, sino ahora con la doctrina, con la sana doctrina, que nosotros sabemos que no son pensamientos aislados, sino que son el pensamiento de Cristo tejido, atado uno a otro para tener el poder de la manifestación que la iglesia ya tiene potencial, pero que lo tiene que hacer en una generación. Sí, precisamente tú eres uno de los abanderados en un movimiento, yo diría, educativo para la iglesia. De hecho, ELA, la Escuela de Liderazgo Avanzado, ha sido pionera junto con CEMAT, que es también este colegio de educación. Son sistemas educativos de aula. Y es eso de volver con una actitud catedrática. Lo que tú decías es que estas palabras suenan como, para muchos, como carnales, que no son espirituales, pero realmente la cátedra de Moisés, mírate que en ese pacto existía una cátedra, y era donde precisamente esos maestros entendidos, eruditos, discutían los asuntos de la ley. Pues los apóstoles entendieron también ese asiento magisterial, y Pablo fue uno de los más afirmados en ello, de crear esas escuelas
de donde se pudiera formar el pensamiento, donde se pudiera articular una fe inteligente. Y para Pablo ya no era ir a defender asuntos de la ley, sino a plantear la revelación de Jesucristo, porque dice que les enseñaba no la ley, les enseñaba a Cristo. En la escuela de Tirano, él hizo un ejercicio magisterial y Hechos registra esa tarea que él hacía en esos territorios específicos. Aún en Roma, cuando él estuvo allí, le facilitaron una casa alquilada que la convirtió en una universidad. El texto dice que enseñaba, dice Hechos, enseñándoles del Señor Jesucristo y del Evangelio del Reino de Dios. Durante todo ese año o ese tiempo que estuvo allí, esa aula magisterial venía la gente para ser entrenada por Pablo acerca de esto. Y yo creo que la iglesia tiene que recobrar esto. Tu trabajo ha sido muy puntual en llamar, en provocar que haya una mentalidad y actitud educativa como un proceso de transformación en el creyente, en la iglesia, para ver efectos de manifestación en la sociedad. Eres un fecundo escritor también, no sé ya cuántos libros, son como 12 que ya van producto de tus mensajes, de tus escritos que enriquecen mucho, líderes que han sido formados. Esa tarea educativa que has hecho para mí es de profundo valor y creo que está empezando a verse fruto en ministerios que su manera de operar, y muchos de ellos conozco, son el efecto de un trabajo pedagógico que tú has hecho. Y esto es un asunto notable y creemos que es importante que la iglesia lo recupere para que, como tú decías, cambiáramos ya ese elemento de evento religioso donde la gente, tenemos creyentes emocionados, creyentes entretenidos, pero no entrenados. Recuerdo mucho aquella plenaria que diste en un CAN en Panamá, con el hecho de que la iglesia debería asumir el liderazgo, proceso de una mentalidad siderúrgica. Y todos esos conceptos que apelan a la reflexión, a los procesos de análisis en la palabra, porque creo que esta es una obra del Espíritu y la palabra en hacer que la fe nuestra tenga sustancia, pero no puede tener sustancia por un asunto sensorial. Lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, lo que hemos visto no es sensorial. Son formas figurativas que dice el apóstol para hacernos entender que esto es un asunto espiritual. Y lo espiritual no es porque la mente no actúe, sino porque es iluminada. El espíritu de sabiduría y de revelación precisamente es con eso, con nuestra mente, pero no la adámica, la carnal, sino la mente de Cristo, que nos lleva a entender las cosas que son de Dios. Pero eso no se puede dar si nosotros no instruimos. Por eso a mí me gusta cómo Pablo correlaciona iluminación, inteligencia, sabiduría, conocer, alumbrando, tantos verbos que están asociados con el saber. Y luego, instruir, amonestar, corregir, enseñar, y menciona como unos 8 o 10 verbos relacionados precisamente con el aprendizaje. Entonces mire cómo la formación de la fe y el desarrollo de la vida en Cristo no es un asunto de un toque, que alguien me pase el manto, sino más bien que alguien me enseñe, me ponga de verdad un pensamiento de fe por un esperma, una palabra en mi espíritu que me hace conocer las cosas que son de Dios. Mi apóstol, esto nos preocupa, tú y yo lo hemos compartido, pero mi interés es cómo haremos, qué formas llevaremos, qué podemos decirle a los que nos escuchan de que esto es una tarea ineludible en la que tenemos que ocuparnos. Primero, creo que lo más importante es para una generación ver los escenarios que están disponibles, porque el diagnóstico
en parte lo tenemos. La pandemia puso en evidencia de que las enfermedades vienen, pero los escenarios para la salud no estaban preparados en algunos lugares del mundo, y la muerte se produce porque puedes tener el escenario correcto o el diagnóstico correcto, pero no tener la solución. Hoy creo que, además de compartir acá este diagnóstico, que podríamos estar horas hablando sobre el diagnóstico y que sería buenísimo, lo bueno es que se está creando el ámbito para que esto se resuelva. Y ahí es donde vemos que Rhema University produce el ámbito para que cada uno de los que están recibiendo y seguirán oyendo esto fuera de este horario, podamos cada uno considerar con seriedad y responsabilidad, asumir algo a lo que no es común en el ámbito de los comunicadores de la fe. Que nos podamos plantear un desafío de que aquello que compartimos pueda tener sustento, porque la vida continúa después de nuestras predicaciones. Y lo que continúa después de nuestras predicaciones, que nos emociona a todos, es lo que nos queda como sustancia que el comunicador transmite. Porque también las generaciones y las personas que nos oyen saben, si nosotros subimos a nuestras plataformas a decir algo que se nos ocurrió o algo que se construyó. Y la diferencia entre decir cosas e impartir cosas es que en una hora se pueden decir muchas cosas, pero se imparte aquellas que a través de un proceso educativo y de formación y de transformación por el Espíritu de Dios ha sucedido en el que le está comunicando. Entonces hay una gran diferencia entre una hora de conferencia y una hora de impartición. Eso se produce en la vida particular del comunicador, en su transitar en la vida misma. Y creo que la mentalidad de graduación y de estudiar y de investigar, que los comunicadores y todo el cuerpo de Cristo en general, porque lo necesitamos no solo para la plataforma, la necesitamos para la vida, para el matrimonio, para la familia. Cuando digamos una frase, esa frase tiene que tener o el respaldo de un chispazo mental o el producto de una elaboración espiritual que ha sido a través del estudio y el de escudriñar y el de leer, sabiendo que no estamos estudiando para salvación, sino que el estudiar y el capacitarnos es el fruto y evidencia de que la salvación ha llegado a nuestro espíritu. Porque no es que estamos haciendo esto para alcanzar alguna gracia, sino desde la gracia que nos ha sido impartido debería de ser natural. Apóstol, un pensamiento, en mentalidad de gobierno, en la vida política de las naciones sucede algo hoy y creo que viene bien traerlo en 2 o 3 palabras. Cuando los gobiernos asumen posiciones gubernamentales, si hay algo que atacan de manera silenciosa es a los historiadores. Es decir, los historiadores tienen el perfil es muy peligroso para un poder político. ¿Qué piensan los que estudian la historia? Esto es en política baja, yo le llamo rastrera y polvorienta. Los gobiernos de la tierra, los gobiernos, especialmente aquellos que gobiernan naciones poderosas, ponen mucho la mira en sus historiadores, ¿qué escriben? Entonces tratan de manera escondida buscar el pensamiento de los historiadores, y las personas en el poder político siempre van a tratar de direccionar a los historiadores y lo van a tratar de comprar, lo van a tratar de seducir para que no sean incisivos en la historia. Es decir, prefieren que el historiador se convierta en un cronista de los eventos de la historia y no en un revelador de los eventos de la historia. Entonces, el historiador se ve cada vez que cambia el color político, ante una disyuntiva. Si se va a poner del lado del que gobierna, ¿haciendo qué? Siendo un cronista, un periodista, contando la historia según la versión del que gobierna. Eso es una actividad política gubernamental muy fuerte. Entonces, el historiador, en vez de mantenerse coherente a lo que cree o a lo que siempre creyó,
tiene la posibilidad de amoldarse al poder político presente y contar la historia de una manera que no moleste al poder presente. Y si no, se queda en su valor que tiene ético y sigue contando la historia como es, y allí es a donde el historiador se puede convertir en un mártir de lo que cree, porque pese al poder político presente, él va a contar lo que siempre creyó. En el Evangelio ha pasado exactamente lo mismo, apóstol, en cuanto a la comunicación del Evangelio. Podemos conformarnos al siglo presente trayendo un mensaje que siempre parezca actual, dinámico, lindo, coherente al tiempo que vivimos, pero negociando las verdades eternas. Y es por eso que en 66 libros de la Biblia nosotros tenemos 2 crónicas. ¿Qué hace falta la crónica en algún momento de la historia, tener una idea cronológica? Pero el Evangelio no se puede convertir en predicadores periodísticos que solamente vayamos a la Biblia a estudiar la crónica de la historia. Tomar a Elías un día, tomamos a David otro, tomamos a Pablo otro, y esa es la tendencia de una predicación que es natural y en su mejor estado sobrenatural, pero lejos de ser espiritual. Porque la predicación que es espiritual debe de mantenerse basada en la verdad eterna de Dios, pese y cueste lo que cueste en el momento en el que se habla. Ese comunicador no surge por leer solo la Biblia como hechos aislados y periodísticos para congraciarse con una generación. Surge desde el estudio profundo, sistemático, y no por eso menos espiritual, no por eso, y ahí es donde está la traba, creernos que ponernos a estudiar un programa nos deja de ser espiritual. Por el contrario a lo que decía, los apóstoles, por ejemplo, no se dedicaban a hacer crónica bíblica cuando predicaban. No decían como nosotros, no eran periodistas como nosotros. Como dice Salmo, como dice Efesios, como dice Deuteronomio, porque ellos no eran periodistas bíblicos, ellos contaban con que la gente estudiaría, como usted lo llama, los bereanos, que ellos se irían y era responsabilidad de los oyentes hacer la labor periodística, ir a investigar a dónde estaba lo que ellos decían, porque el Espíritu le daba testimonio que era verdad y era tarea de los recipientes ir a investigar dónde estaba el valor periodístico y bíblico de lo que estaban oyendo, porque por el Espíritu tenían testimonio, pero por la palabra reforzaban. El Espíritu los llevaba a ver en las Escrituras la verdad que habían oído revelada por luz y por el entendimiento apostólico. Nosotros tenemos que decidir como generación si vamos a ser periodistas del Evangelio, cronistas conformistas de una generación, o vamos a predicar la verdad de Dios que el comunicador elaboró, que el padre de casa elaboró, porque esto no se trata de llevar hijos a la iglesia ni de darle una clase aislada. Basilio, tengo un hijo de 5 años que hace preguntas de creyentes de 60 años. Y Dios sabe que no estaría exagerando una cosa como esta. Wow. Mi hijo me hace preguntas como, por ejemplo, ¿por qué había 4 en el horno cuando solo eran 3? 5 años. Hace preguntas sobre la muerte y ¿por qué? Porque las escuelas que vienen estudiando, por más que parezcan escuelas cristianas, y que las son, vienen con una enseñanza que despiertan desordenadamente a veces el pensamiento de nuestros niños. Y tenemos que hacer un trabajo que antes lo teníamos con un creyente de 60, hoy tengo el privilegio de criar un hijo de 5 que me ha enseñado a reformatear la manera de comunicar el Evangelio, Basilio. Entonces, la definición es, o somos periodistas dando información que la gente apague el mensaje el domingo cuando lo oye, o nos volvemos verdaderamente a retomar el espíritu apostólico de hablar la vida de Dios por el proceso del Espíritu en nosotros y que la gente regrese a las Escrituras a evidenciar. Los apóstoles no estaban la vida
citando la Biblia porque ellos, eso era lo que enseñaban en las escuelas y en los años que pasaban, la responsabilidad investigativa que nosotros tenemos que desarrollar si queremos impactar y no quedarnos en las frases gloriosas de los 90. Periodistas por lo menos tienen algo que decir, más preocupante cuando son los youtubers, los que nos están predicando, los motivadores. Y lo que más lapidario que dijo mi amigo Spurgeon, que no tenemos hoy pastores que alimenten las ovejas, sino payasos que entretienen las cabras, y payasos también. Es ridículo lo que se ve en muchos púlpitos y escenarios de Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, lo vemos en muchos escenarios también de África y otros continentes, donde es ridículo lo que realmente se hace para entretener a los creyentes, pero no se educa, no se forma. Y esto es un asunto crítico, lo que tú decías cuando hablamos de estos asuntos como Rhema University. La gente piensa que es un asunto, una vez más, frío, académico, no espiritual, porque no, como que cuando se apela a que se razone, que se indague, es como frenar el espíritu o no permitir la obra de Dios en el creyente. No sé qué forma tan absurda de entender las cosas, pero es ahí donde vamos a ver esa iglesia errática en cómo responder a todas estas realidades. Y apóstol, la inquietud es en que si no hay esa diligencia que tuvieron, que esto es absurdo. Los profetas del antiguo pacto, que solo administraban o manejaban los asuntos que estaban destinados a nosotros, hicieron una tarea inteligente y diligente de indagar, de escudriñar, de inquirir, son los verbos que usa el texto, en las escrituras sobre estos asuntos. Ellos, con las herramientas que tenían, hicieron una labor responsable para comunicar de manera sistemática, inteligente, lo que estaba destinado a nosotros. Hoy nosotros, que lo tenemos todo de una forma más estructurada, más completa, con presencia del Espíritu, con un recorrido histórico, pareciera haber una iglesia más ignorante. Somos mucho más congregados, reuniones, auditorios, eventos, pero realmente cuando tú indagas a ese creyente, y le voy a decir de algo que ha sido común. Estoy en un congreso y ahí al frente están uno de los pastores del grupo, de los 12 de uno de los grandes. Y estoy hablando sobre lo que es la naturaleza divina, que eso es un asunto básico para un nacido de nuevo. De ese tema estoy tocando algunos aspectos. Y el hombre me dijo estas palabras: llevo 35 años en el evangelio y es pastor principal de esa mega iglesia. Y me dijo, yo nunca había oído una palabra como esa. De verdad que eso causó un dolor terrible y una decepción. ¿Cómo que una persona que es pastor, que en un mega ministerio, que hacen una labor a multitudes, venga a decir que naturaleza divina es una cosa que hasta ahora él conoce cómo se aborda? Pero esto es reflejo precisamente de la mayoría, de que son diestros para hacer programas, estructurar eventos, manejar métodos, pero son totalmente, yo diría, analfabetos de un entender básico, fundamental, estructurado de la fe para comunicarla. Y aquí es donde nosotros queremos, apóstol, que esta propuesta, esta herramienta de Rhema University se convirtiera
en un medio de capacitar, de provocar a que los pastores y los líderes pudiesen indagar. No estamos allí para enseñar teología en el aspecto teología arminiana, teología calvinista. No, no, no. La propuesta que tenemos es cómo conducir a través de una llave hermenéutica que se llama la verdad presente del nuevo pacto, entender el pensamiento de Dios en las Escrituras, en su propósito eterno. De hecho, propósito eterno es un tema que se desarrolla en la Escritura, pero no se entiende. A propósito, tú serás ese catedrático que tendrá privilegio y anhelamos esas aulas de oírte ya no a nivel de mensaje, porque yo ya eso oí. No, usted oyó un mensaje del propósito eterno, pero tú no has recibido una cátedra de propósito eterno. Cómo tener un recorrido de la Escritura y una forma inteligente que nos lleve a inquirir, a indagar, porque eso va a ser una dinámica que muchos no quieren. De hecho, todos los que estuvieron en el preuniversitario, algunos probaron de que entrar a un proceso educativo y universidad como lo estamos planteando, no algo ocasional, que sea virtual no quiere decir que no sea diligente y que sea seria y que sea espiritual también su dinámica. Entonces no quieren leer, no quieren indagar, no quieren inscribir, no quieren discutir. O sea, todo lo que ya lleva a la participación del alumno con respecto a ese tema o a ese tópico, indagar, no les gusta, porque la gente quiere oír todo procesado. Mándeme el audio, yo lo oigo cuando pueda, mándeme las notas y yo ahí busco a ver qué cojo para predicar el domingo, y así. Entonces, no hay la responsabilidad. Entonces, quisiéramos que desde esta propuesta la gente entienda que la capacitación, como enseña Pablo, y tú lo decías, no nos estamos capacitando para adquirir alguna gracia que nos sume, ni asegurar nuestra salvación, nada de esto, sino para la sabiduría, como dijo Pablo, instruir, enseñar, corregir en las Escrituras, que nos hacen sabios para la salvación. La salvación es por la fe, pero la sabiduría es por la instrucción. Y ahí es donde queremos que esto se dé. Nos gustaría, apóstol, cómo provocar a todos estos oyentes a la cátedra tuya, a lo que se va a hacer allí en Rhema University, y qué proceso y esperaría tú de respuesta a los alumnos con respecto a la materia que tú vas a abordar en este primer semestre, porque te tendremos como catedrático para tener en otros semestres tu sabiduría y tu experiencia de enseñanza y de desarrollo ministerial de años regalado en aulas y en espacios para estos alumnos privilegiados. Quisiera oír tu apreciación. Bueno, siempre va a ser, apóstol, el ánimo que se puede dar desde las palabras, pero con cierta ya evidencia a través de los años de dónde es el punto a donde a veces se traba la rueda. Creo que los años nos han ido mostrando por el comportamiento mismo propio y de la gente, tantos alumnos, cuando hacíamos el currículum para la universidad de cada uno de nosotros, bueno, nos llevaron allí el equipo maravilloso que trabaja para University Rhema, nos llevó a hacer un poco de memoria y a recabar todos nuestros años y por dónde pasamos. Y bueno, desde los años 89, 90 hasta estos días, han sido muchas horas con más o menos intensidad, pero con formatos de escuela, y el comportamiento individual de los creyentes es casi siempre el mismo y nos permite hoy también identificar cuáles son los puntos a donde hay que destrabar cuando la intensidad y la disciplina de la enseñanza se comienza a desarrollar. Creo que las personas tienen que experimentar primero, y esto es en el Señor,
esto es en el Señor, esto no tiene que ver con libros primero, de saber que toda la información espiritual en forma potencial está en Cristo y en nosotros. Que nosotros no salimos a una tablet ni a una computadora a recibir todo porque no lo tengo. La información sustancial de la vida espiritual está en nosotros en forma potencial. Nosotros los argentinos padecemos una frase, apóstol, y es, qué rica que es Argentina. Sí, yo digo, es tan rica que es tan rica abajo que nunca se nota arriba. Porque es cierto que Argentina está llena de riquezas, pero con muchos pobres arriba. He viajado muchas veces a Perú y los peruanos mismos me han dicho algunos la frase. Perú a veces ha vivido en la historia como un mendigo sobre un banco de oro. Y son frases de nuestra Latinoamérica que muestran y tienen una connotación espiritual, es decir, hay una riqueza potencial que no se logra sacar a flor de piel. Nadie discute la riqueza, pero todos padecen la pobreza. En la vida cristiana, con la vida de Cristo en nosotros, todas las riquezas nos han sido dadas en forma potencial. Entonces no estamos desafiando a los hijos de Dios hoy en el estatus que sea, creyente recién añadido, pastor, miembro para todo, a una búsqueda explorativa de lo que ya tenemos en Cristo, pero que no tenemos, como por ejemplo en Argentina, ¿qué no tenemos? Las inversiones externas para hacer reproducir lo interno. Entonces, si no hay inversión en lo externo, herramienta, equipamiento, la hidráulica, todo lo que se necesita, y seguimos siendo un montón de ricos potenciales viviendo pobres sin poder expresar esa riqueza. Por lo tanto, punto número 1, usted no está buscando en otros algo que no tiene. Lo que buscamos afuera son las herramientas que no por eso son menos espirituales y que la inversión de tiempo del que te enseña, del docente, del catedrático, de gente que lo da todo a cambio de nada, porque realmente cuando uno compara el tiempo que se invierte con lo que se recibe no tiene que ver con nada natural. Las empresas aquí en Argentina, ante la crisis que está viviendo Argentina, ¿sabe qué hicieron, apóstol? Recogieron todas las inversiones y se fueron. En cambio, en el reino hay gente que sigue dándolo todo a cambio de nada. En la mayoría de los casos no hay una intencionalidad de un rédito económico, es por amor de ver una generación expresada. Y eso no quita que el principio no sea casi el mismo. Hay inversión, pero debe de ser traída a nuestra casa. Creo que el Rhema University, como las escuelas, como los congresos, los camps, son herramientas que nos ayudan a encontrar lo que ya somos, lo que ya tenemos, pero nunca está en un solo individuo el recurso exploratorio de lo que ya tenemos. Necesitamos aceptar las inversiones externas a nosotros, estas herramientas, para que esa vida que ya está en nosotros salga, se manifieste, se exprese. Entonces, el primer punto donde se traba la rueda es que la gente cree que una escuela espiritual como esta es igual que a la del mundo natural. No es igual. No estamos recurriendo a los libros porque allí está la ciencia. Estamos buscando las inversiones que otros hacen para sacar a luz, para manifestar algo que está en potencial, pero que nosotros no lo podemos hacer solo por diseño, porque Dios lo dejó esto en una mentalidad de cuerpo. Entonces, es un cambio de formato, no es una búsqueda de un conocimiento exterior, sino de herramientas, de servidores, que alguna vez el pueblo de Dios se dé por convencido que hay gente que sí hace cosas por amor y se saquen esa suspicacia como ¿qué habrá detrás de todo esto? Gente que podríamos seguir viviendo sin grabar una materia para Rhema. Grabar una materia para Rhema no cualifica ni califica nuestras vidas. Son excusas que buscamos para seguir sirviendo en amor y que alguna vez los recipientes también acepten de que hay gente que les sirve por amor. Porque también lo otro existe, la descripción que daba apóstol Basilio de gente que se sube a las plataformas, que hay un montón de engaños que sale de entre la vida de la fe.
aprovechadores, oportunistas. Pero acá hay un dicho en Argentina que permítamelo decir en términos de la universidad. Yo sé que parece vulgar, pero es muy aclaratorio. No siempre la culpa la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Entonces, si aparecen los burladores es porque hay generación de burladores que los oye. Si aparecen los mentirosos es porque hay una generación de mentirosos dispuestos a oír. Pero si hay gente que ama la verdad, habrá palabra de verdad también. Pero bueno, la gente tiene que dar el paso de la disciplina, invertir, no distraer inversiones de dinero que siempre se va en alguna otra cosa. Alguna vez la gente invierta para que haya espacios, porque eso se va a tratar también de los educandos y los educadores. Así que la riqueza está en la gente. Y lo otro, lo que venimos oyendo en los últimos años, si no hay tiempo invertido en esto, todo se terminará en fraseologías. Sí. Entonces, pero ya también nosotros, apóstoles de nuestra parte, también tendremos paz en nuestra conciencia, que hemos puesto a la plataforma, que no solamente decimos frases, sino que trabajamos horas y horas y horas, sí. Y no como una factura que le pasamos a nuestra generación, sino más bien como una toma de conciencia que si se nos va a nuestra generación, yo siento, apóstol, que es el mejor momento de nuestra vida en el ministerio de la palabra, pero el ministerio de la palabra debe de tener una tarea puntual, debe sacar a la gente del mundo de las creencias a la vida de la fe, y eso sucede con educación intencional. Definitivamente nuestro espíritu percibe este producto en generaciones entendidas, y si algo tenemos paz en nuestra conciencia es la motivación y el compromiso de quienes estamos en esta labor, es de ver precisamente una iglesia efectiva en su tarea y entendida en cuanto a lo que es su propósito en Cristo. Algo que ha enriquecido mi vida es conocerles a ustedes, a todo este equipo maravilloso con el que hemos juntado tiempo, esfuerzo y trabajo para crear un movimiento de trascendencia, de efecto en nuestro tiempo, en la vida de nuestras comunidades, tanto congregacionales como en nuestra sociedad. La motivación es eso, sencillamente de dejar un legado de fe, de una fe inteligente, de una fe productiva, de una fe eficaz, pero una fe sustentada en la verdad en Cristo. Y ahí es donde el corazón de todos estos catedráticos, que son una riqueza, tú lo decías, escuchar de todos ellos lo que por años de experiencia, de estudio, de enseñanza, de instrucción, de formación en Cristo, nos vienen a dar unas pautas que nos provoquen a manifestar lo que ya en el Señor tenemos, pero de una forma mucho más elaborada, procesada y productiva. Y son 16 catedráticos de distintas nacionalidades, países de Latinoamérica, Iberoamérica, que son una riqueza, pero en común en ellos es eso, todos comprometidos con un mismo diseño de edificación, cómo ir abordando temáticas que, una vez más lo digo, no es cuestión de matricularnos en una escuela teológica, sino son aspectos desde la Escritura y verdades en Cristo, analizadas desde esas realidades en Él. Nuevo Pacto, que es una expresión tan grandiosa que debe ser entendida como ministros competentes. Todo lo que es una cosmovisión real del reino de Dios, como Jesús y los apóstoles lo presentaron. Entender la vida en el Espíritu como una realidad de una ley en nosotros. El propósito eterno en lo que es realmente una concepción divina en el cual hay planes que cada uno de nosotros pueda disfrutar a plenitud. Todos estos elementos es lo que hacen precisamente que Rhema University se constituya en un vehículo para el cual
se logre esta tarea. Estamos comprometidos en hacerlo. Esperamos que la gente, apóstol, pueda responder. Los costos que tenemos para Latinoamérica son mínimos, se hacen es para cubrir la operación que tiene todos estos elementos. No hay, de por sí es una organización sin ánimo de lucro, así que eso no por ley constituida, beneficios no se pueden repartir. Y que cuando cualquiera que analiza lo que se refiere a los costos, el valor es para cubrir lo elemental, pero el hecho es de que haya una inversión en quien quiere realmente reconocer el valor de catedráticos que se dedican a esto, maestros tutores que lo acompañan, aulas virtuales, todos los textos, todo el equipo que está detrás en la parte logística, en fin, es toda una infraestructura de gente invertida a un medio para que haya un objetivo específico, enteramente preparados para toda buena obra. Y no estamos entrenando ministros de culto ni preparando predicadores evangélicos, sino enteramente preparados para toda buena obra, y es a todo hombre de Dios. Así es. Y es un llamado que haremos, apóstol. Aprecio muchísimo tu compromiso, valoro todo el esfuerzo y a toda la gente que nos escucha. Soy testigo de esa entrega incondicional, amor real a esta tarea. Uno de los hombres más apasionados y comprometidos en ver realizado este logro es Juan Ballesteri. Me uno de corazón a lo que es tu pasión y eso precisamente me reta a seguir haciendo lo mejor. Ha sido tus enseñanzas un cúmulo de inspiración para mi vida y para muchos. Te reconocemos como un regalo de Dios al cuerpo de Cristo y ocupa un lugar muy, muy valioso en nuestra formación. Gracias por tu apoyo. Un abrazo para mi amada Laura, Luca, todos tus hijos y nietos, y también a todas las iglesias y pastores que están unidos a ese ministerio, que para mí es más un ministerio apostólico magisterial. Gracias por la labor que realizas y gracias por el tiempo que nos das. Muy bien, una última palabra para nuestra gente, mi amado apóstol. Sí, Sam, también agradecerle a través de su persona y lo que administra el gran equipo. Bueno, agradecerles la plataforma espiritual que tiene un nombre administrativo, Rhema University, pero nosotros sabemos que lo espiritual trasciende al nombre, pero es lo que nos une. Gracias a usted, bueno, a su esposa, a la familia, a todo el equipo. Queremos decirle que ya estamos trabajando fuerte con la materia que estamos ya en proceso de formación y de filmación, Propósito Eterno. Agradecer también que están conectados todo el equipo aquí en Argentina. Hay 3 personas del norte del país que trabajan con nosotros para darnos soporte técnico, también magisterial, con los PowerPoint, con todo el material que se enviará para en su momento a los alumnos. Así que no es un hecho netamente inspiracional de improvisación, sino que hay muchas horas de trabajo. Los equipos que se citan en horarios extraordinarios, en medio de condiciones extraordinarias, como es la situación que nos toca vivir hoy. La cuestión es que hay más gente de lo que nosotros pensamos para que después se vea solo la imagen y una cara, pero detrás hay mucha gente trabajando a cambio de solo ver un fruto espiritual en nuestra generación. Así que solo le pedimos que los que se anoten, como decía en sus años 90 el apóstol Lucas Márquez, con iniciativa y acabativa, que los que inician se tienen que proponer intencionalmente a no dejar a la mitad del camino, para no repetir historias, sino terminar los periodos con los que nos comprometemos,
porque el comenzar y terminar estas cosas tiene una connotación espiritual que explica y explicaría muchas cosas de por qué no estamos pudiendo hacer una expresión tan global como que creemos que se puede hacer con un poco de intencionalidad de terminar con lo que pensamos. Así que está todo listo, la vida que Dios nos da invertida en esto. Así será, apóstol, y precisamente julio 6 es inicio de clases. Va a ser una programación especial de lanzamiento de la universidad, 10 de la mañana, hora de Houston. Va a ser la transmisión en vivo de esta inauguración de Rhema University. Tendremos allí, dentro de todo esto, las palabras también tuyas, y bien va a ser un tiempo muy especial. Los amigos, hermanos, todos pastores y líderes que nos escuchan, pues hay oportunidad todavía para registrarse, iniciar sus clases. Ahí está la página web, rhema.university, llamar al teléfono de contacto para instrucciones mayores. Háganos conocer cuál es también su apreciación y el gozo también de contar con patrocinadores y gente que nos apoya para becar a pastores de Cuba y Venezuela que ya hay escritos, y lo cual nos es una riqueza de poder también sembrar a ellos. Hay hermanos y empresarios que ofrendan su beca, que es algo mínimo mensual, pero hace posible que estos ministros de estos países puedan también tener el recurso de ser capacitados a este nivel y con esta profundidad y riqueza espiritual que nos dan todos estos catedráticos, maestros y herramientas ministeriales. Mi apóstol, para ti, una vez más, te reitero mi profunda gratitud también para tu equipo de trabajo, toda tu gente que te apoya allí. Has de saber nuestro cariño y gratitud por lo que siembran, hacer posible que todos estos esfuerzos de llevar una palabra que instruya y que dirija a la iglesia del Señor a expresiones mayores de gracia y de gloria, será nuestro placer. Gracias, esperamos vernos en otra oportunidad y un abrazo cálido a la distancia. Un abrazo, apóstol, y me consta que la gente de Cuba me escribió lo feliz que están de poder hacer la universidad que otros hermanos subsidian, así que animar a todos los que pueden un poco más para que otros que hoy en condiciones más desfavorables algún día se convertirán ellos en gente que van a sembrar en otros. Tan felices los pastores de Cuba. Gracias, un abrazo, te quiero, saludos. Gracias a todos los amigos. Saludos a todos. Gracias a todos, apreciamos y esperamos mañana, sábado a las 6 de la tarde, estaremos en una charla similar con el pastor Arnold Ballesteros de Colombia y Rafael Ugarte de México. Así que va a ser este espacio para ustedes mañana a las 6 de la tarde, hora de Houston. Un abrazo, gracia y paz de Dios sobre su vida siempre.